Esta es una imagen satelital del lago de Maracaibo en Venezuela. Pero ¿por qué el agua se ve verde desde el espacio? ¿Es acaso un lago pantanoso o hay algo más? Los tonos verdosos que pintan el lago desde el satélite no son más que la consecuencia de la contaminación que hay en el mismo lago. Contaminación que tiene muchas causas, pero apuntan directamente a una gran negligencia. Es cierto que la población desde el principio ha manejado regularmente las costas, es decir, hay comunidades que lanzan basura al agua, aguas negras sin tratar se desechan en el lago, o también se desecha basura en los ríos anteriores al lago y toda esta basura desemboca en el propio lago, lo que lo contamina. Pero aunque esto es parte del problema, no es el principal, ya que el verdadero culpable de todo el ecocidio que está ocurriendo en el lago de Maracaibo es el petróleo. El lago de Maracaibo es una zona rica en petróleo. Desde 1914 aproximadamente se explota en sus orillas y dentro del mismo lago. A lo largo de las décadas, varias empresas, que primero eran privadas y luego estatales, han tenido control del mantenimiento y el manejo ambiental de cómo explotan el petróleo. Pero ¿cómo así que el petróleo es lo que contamina? Al haber procesos industriales en el lago, esto también se presta a errores en el proceso de explotación, lo cual puede desembocar en fugas o derrames de petróleo en el agua. Y es verdad que los derrames existen desde el principio que se descubrió petróleo en la zona. Pero incluso antes de 1976, que fue cuando se nacionalizó el petróleo venezolano, de igual manera, los errores y derrames se gestionaban de una manera más técnica y responsable. Después de 1976, cuando se nacionalizó y se creó Petróleos de Venezuela, en sus primeros años de operaciones cumplían con estándares operativos que cuidaban el lago. Pero todo empezó a decaer a partir del año 2000, como casi todo en Venezuela, básicamente, ¿no? La industria petrolera venezolana empezó a colapsar a partir del paro petrolero de 2002 y 2003, donde se despidió de manera masiva a técnicos capacitados y a personal altamente cualificado que manejaba la industria. Esto lo sufrió la empresa alrededor de todo el país y también el lago de Maracaibo, ya que los derrames empezaron a ser más frecuentes y menos controlados. Y al pasar de los años, esto solo fue empeorando poco a poco. Desde 2010 en adelante, con el colapso económico nacional, la desinversión, la corrupción y la descomposición institucional, los sistemas de monitoreo y mantenimiento desaparecieron casi por completo. Se estima que hay más de 14.000 kilómetros de tubería que están bajo del lago de Maracaibo, las cuales funcionaban como oleoductos y que actualmente están oxidadas, corroídas o directamente abandonadas, de las cuales han salido miles de fugas. Algunas fugas pueden hacer charcos de petróleo en el lago tan extensos como de 40 kilómetros de largo y 30 metros de ancho. Pero si lo que se derrama es el petróleo, ¿por qué se ve verde? Los derrames afectan directamente a la flora y la fauna del lago. Los peces, crustáceos y plantas que viven en él mueren gracias al petróleo. Este desequilibrio natural activa otro fenómeno, que es el aumento del lebna o lenteja de agua. La lebna es una planta microscópica que flota sobre cuerpos de agua, la cual en condiciones normales llega a ser útil para el proceso orgánico de los propios cuerpos de agua, porque sirve de alimento para otros organismos que están en el mismo lago y se va autorregulando. Pero cuando el agua se sobrecarga de nutrientes, como el nitrógeno o el fósforo, los cuales provienen o de aguas negras o residuos industriales o incluso residuos orgánicos, la lebna empieza a crecer en sobremanera y sin control. ¿Y cuál es el resultado? Básicamente una capa verde que cubre el agua y causa varios daños, como primero, bloquear la luz solar, lo que impide la fotosíntesis debajo del agua, disminuye el oxígeno del agua, lo cual consecuentemente hace que se extingan las especies que viven en el lago. También hace daño infraestructural a los humanos porque las lanchas no pueden pasar por cúmulos de lebna muy gruesos, ya que daña los motores de las lanchas, y también se vuelve un criadero de mosquitos, los cuales pueden ser portadores de enfermedades para las poblaciones en las costas. Hablamos del lago, hablamos de la contaminación, pero ¿qué le pasa a la gente que vive en las costas del lago? Todo lo que hemos hablado afecta a aproximadamente 4 millones de personas que viven en las costas. Las comunidades costeras denuncian desde hace aproximadamente 15 años que la contaminación no solamente daña el ambiente, sino que daña tanto la economía local como a la salud de las personas. Primero, la pesca, que es la fuente de empleo principal de la mayoría de gente que aquí vive, ha caído entre el 70 y 80% desde el año 2010. Obviamente también afecta el transporte lacustre y también se han llegado a perder hasta cultivos e industrias que dependen del agua del lago, además porque los charcos de petróleo llegan hasta las costas y hay veces que se han dañado tierras fértiles donde se cultivan cosas que se pueden consumir o pueden comerciar las personas. También se han llegado a detectar metales pesados tanto en el agua como en los peces que siguen en el lago, como mercurio y plomo, los cuales si se consumen pueden deteriorar muchísimo la salud del consumidor. También se ha visto deteriorar la salud de las comunidades locales, ya que se han visto aumentadas las enfermedades cutáneas, gastrointestinales, respiratorias y oculares. También muchas familias locales no tienen acceso a agua potable, sino que se surten del agua del lago y deben o usar fuentes contaminadas o directamente pagar cisternas externos. Ok, tenemos el gran problema principal, pero hay alguien que ha intentado solucionarlo, se ha intentado limpiar o tratar de recuperar algo de la biodiversidad. Hay que decir que sí han existido planes y campañas de limpieza impulsados tanto por el Estado como por entes independientes, pero la mayoría duran muy poco, fracasan muy rápido por falta de inversión, corrupción o directamente el abandono, por lo que es un sí y un no al mismo tiempo. Y a pesar de todos los males que hay en el lago, ¿se puede recuperar? La respuesta corta es sí y la respuesta larga es sí, pero requiere acciones urgentes y determinadas.
planeadas. Como primero, detener el deterioro, reparando la infraestructura petrolera, haciendo presión sobre PDVSA para que cumpla ciertos criterios de sanidad, también controlar derrames y prohibir el vertido de aguas negras industriales. Recuperar el ecosistema, eso tendría que ver con limpiar la Lebna con maquinaria especializada, reoxigenar el agua, proteger y repoblar la fauna que allí vive. Me tiene que comentar la supervisión, o sea que tiene que haber un ente que supervise que todas las empresas que trabajan en el lago y en sus adyacencias cumplen ciertos criterios de salubridad y ambientales para que no hagan daño ni al medio ambiente ni a las personas que allí viven tampoco. Incluir a científicos, universitarios, ONGs. Por último, también habría que involucrar a la comunidad, ya que hay que fomentar la educación ambiental, invertir en servicios básicos como agua o mejor sistema de salud y aguas negras, lo cual puede ser hasta beneficioso porque se pueden crear empleos ligados a la restauración del lago. Sin contar que todo lo que ha pasado con el lago se ha vuelto algo mediático y político, ya que cada vez que un gobernante o un candidato quiere ganarse cierta parte de la comunidad, utilizan esta narrativa de limpiar el lago o de hacer un plan para limpiarlo o de reinvertir dinero en el lago y luego nunca hacen nada, porque de hecho es lo que ha pasado en los últimos años. Se ha dicho en cadenas nacionales y en comunicados que vamos a invertir en el lago y luego las personas no ven que nadie llega, ni los ejecutivos de PDVSA, ni personas ligadas con el gobierno, y las personas que intentan hacer cosas independientemente pues tampoco tienen inversión. Entonces todo es un ciclo de políticas mal llevadas, corrupción y bueno, chavismo. No hay que darle más vueltas. Pero bueno, salvar el lago de Maracaibo, hay que pensar que no solamente sería salvar uno de los lagos más antiguos del planeta, sino que también sería sanar a la comunidad zuliana y a la gente que allí vive.